No, eso lo agarré del internet. Sí. Ok. Bueno, seguimos con el estudio de profecías y sí. Mira, así estaba yo de joven, mira. Bien bonita, ¿eh? Sí. Dime. Dicen que hoy ni las moscas se paran. No se paran ni las moscas. Sí, entonces, sí, entonces hablamos del misterio de Dios, ¿verdad? Estamos estudiando este estudio del misterio de Dios. Aquí tenemos este versículo que dice, Mateo 13:11 dice, y respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces aquí vemos, dice, porque a vosotros es dado saber o conocer los misterios del reino. Entonces hay misterios en plural, ¿no? Hay muchos misterios que Dios nos ha dado para que lo conozcamos. ¿Qué significa la palabra misterio? Algo que no se sabemos, es un misterio, ¿verdad? Pero aquí dice, los misterios del reino de los cielos fue dado a nosotros para conocer misterios, ¿verdad? Tenemos aquí en 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Verdad? Tenemos el misterio de la piedad. En 2 Tesalonicenses 2:7 también dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, hay distintos misterios, pero todos esos misterios encompasan bajo el misterio principal de Dios, ¿no? Aquí, por ejemplo, leyendo de vuelta Mateo 13:11 dice, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no lo es dado, a nosotros es dado los misterios, pero a ellos no. ¿Por qué a nosotros es dado los misterios, pero a ellos no es dado? ¿Qué sería? ¿Sería que Dios está discriminando? No. ¿Por qué Dios va a decir, ok, a ti te voy a dar el misterio, pero a ti no? Pues aquí vemos que dice, a nosotros es dado los misterios, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué será? Porque nosotros estamos dentro de sus parámetros, estudiando, escudriñando sus verdades, y los otros eran los paganos que no creían en él. Claro, muy bien, ¿sí? A vosotros es el que está leyendo este versículo. Sí. Porque no todos tienen acceso, pero no todos nos ven. Claro, sí. Entonces es el que se deja que el Espíritu Santo le hable. Claro, muy bien. Aquí tenemos en Daniel 12:10, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces quiere decir que los impíos no pueden comprender. Ahora, ¿por qué un impío o una persona mala, una persona que no, como vamos aquí, no están metidos en la palabra de Dios, por qué no lo pueden entender? Si tienen el mismo cerebro, ¿por qué no, digamos, los impíos no pueden entender la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque sus obras y su actitud rechazan la obra y el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender los misterios de Dios. Pero el que rechaza con su actitud, su obra y su forma de ser, no lo puede recibir. Ok. Entonces aquí estamos viendo que Dios quiere que todos sepan sus misterios, pero no todos lo pueden entender. Ahora, la razón principal lo tenemos en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura o estupideces, ¿no? Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿no? Entonces si una persona con la mente secularmente sin Dios, sin un enfoque espiritual, no lo puede entender porque tiene que verse en espiritual con espiritual. Ahora vamos al misterio de Dios, ¿ok? En Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Okay? Entonces aquí vemos que ese misterio ha estado escondido ¿por cuánto tiempo? Dice siglos y edades, pero que ahora ha sido
manifestado a sus seguidores, a sus santos, a sus fieles. ¿Ok? Eso quiere decir que ese ya no es un misterio, porque ha sido revelado. Ahora, ¿cuál es ese misterio que estaba oculto por siglos y siglos y edades y ahora ha sido revelado? ¿Qué podría ser ese misterio? Que ahora ha sido revelado, que antes estaba oculto, pero ahora ha sido revelado. ¿Qué podría ser? Pues quizás Profecías. ¿Profecía? Gracia de Dios, ¿Ah? el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, muy bien. Sí, fíjense. Aquí 1 Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, es un misterio que estaba oculto por siglos, pero ahora ha sido manifestada, ¿no? Le pregunto, seguimos diciendo, ¿qué será ese misterio que estaba oculto y ahora está manifestado? Tenemos otro versículo, Romanos 16:25 dice, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Quiere decir que este misterio estuvo oculto desde la eternidad y llegó un momento que se abrió el misterio. Pero por siglos y siglos y millones y billones y trillones de años era solamente Dios lo sabía. Pero llegó el momento y ese misterio se destapó. Ahora la pregunta es, ¿qué podría ser ese misterio, verdad? Efesios. ¿Quién podría ser? ¿O quién podría ser? Ajá. eso viene del año de la Inquisición. El amor de Dios. El amor de Dios, ajá. La obra del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Fíjense, hablando de oración. Como no Ajá. conocían a Jesús y luego ya Ajá. mandó a su hijo a la tierra que creciera como bebito y creciera en este mundo. Claro. Fue revelado. Claro, fue revelado, sí. Fíjense lo que Pablo dice que oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Entonces, ¿cómo puede ser que el Evangelio que sea un misterio que estuvo escondido desde la eternidad y ahora es revelado? Digamos, ¿cómo puede ser que el Evangelio sea un misterio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Evangelizar. Buenas nuevas. Entonces, ¿por qué las buenas nuevas tenía que ser un misterio? Si es algo bueno, ¿por qué tuvo que esconder el Evangelio Dios hasta que sea revelado? ¿Por qué? Que era persecución a los cristianos. Ajá. Era persecución y sabían que no los dejaban y los iban a matar. Entonces se ocultaban. Ok. Formas y todo para... Pero Dios escondió de todo el mundo el misterio, ¿no? Dios lo escondió de todo el mundo. Fíjense aquí en Apocalipsis 14:6, hablando de este evangelio, el misterio del evangelio dice que vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí vemos que el evangelio, este misterio del evangelio es eterno. Ahora, el evangelio ¿cuándo empezó? En la cruz, ¿verdad? Con Jesucristo. Sí. Pero si empezó en la cruz, ¿por qué el evangelio es eterno? Quiere decir que el evangelio existió desde la eternidad, pero cuando existió desde la eternidad estaba en forma de misterio, estaba escondido. Entonces este evangelio llegó y salió a la luz, pero antes ese evangelio eterno estaba escondido, ¿sí? Pero sí estaba desde la creación, desde antes de la creación, porque Dios sabía que iban a caer, que iba a haber un intermedio para reconciliarnos con Él, que era Jesús, ¿no? Claro. Y ese era el misterio. Y dice, ahí cuando dice que en el versículo anterior, que oraran para que Pablo pudiera dar el misterio de... Sí. Porque no era fácil que el pueblo de Dios, y no fue fácil hasta ahorita, que reconozca que Jesús es el Mesías y es el que nos redime de todo pecado. Y ahorita hasta ahorita sigue la lucha entre, por ejemplo, los judíos y los musulmanes que no creen en el Evangelio de Jesús. Claro. Muy bien, ¿sí? El Evangelio eterno también puede ser el misterio de cómo Cristo Jesús, el Padre, pudo dar a su Hijo a morir por nosotros. Juan 3:16. Sí. Sí. O sea, ¿cómo puede Él dar a su Hijo que sufriera todo eso por amor? Es un misterio de la gracia de Dios. Ajá. Muy bien, ¿sí? O sea, yo pienso que no es un misterio, sino que estuvo guardado, todo estaba preparado, como si era la segunda salida o el plan B, como decimos. Oh, muy bien, Estuvo ok. guardado, no escondido.
Sí, bueno, pero en ese momento era misterio, porque así estamos leyendo que el misterio del Evangelio, ¿no? Es que, para mí sí es bien difícil como creer que un Dios omnipotente que abarca todo el universo y más allá del universo pudiera hacerse humano. Un misterio. Ese es un misterio que dices, ¿cómo un Dios tan enorme pudo cohabitar con nosotros haciéndose tan diminuto? Sí. Para mí eso sí es un misterio, y eso es lo que me da a conocer que es un Dios omnipresente, omnipotente, porque si dice que nosotros en el universo somos como una hormiguita, como un Dios tan grande se pudo hacer tan pequeño. Claro. El misterio que es Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, se hizo un pobre humano. Sí. Pero ¿por qué lo tuvo que esconder esa verdad por los siglos? ¿Por qué tuvo que esconderlo? ¿Por qué no lo reveló desde la eternidad que eso iba a pasar? ¿Por qué lo tenía escondido? Y cuando llegó el momento del misterio del Evangelio eterno, se destapó. Pero por un tiempo Dios lo tenía escondido para que nadie supiera de lo que iba a pasar, ¿no? Por eso tenemos el estudio, para ver por qué, ¿no? Sí, porque el Padre no quería que se diera cuenta que iba a venir mi Señor Jesús de Nazaret. Eso es lo que estaba detenido. Muy Ya bien. después Cuando vino, sí. pasó lo de María con José y que vino el ángel y la sombrió para que tuviera Jesús, saliera embarazada. Entonces ya se destapó todo. Se destapó todo, sí. Muy bien. A ver. Como uno, ¿no? Como padre, uno no sabe cuál de sus hijos te va a salir mal. O sea, que tenía que pasar para que saliera ese plan que según usted está escondido, ¿no? Ok. Bueno, vamos a ver aquí el Evangelio eterno, porque el misterio es el Evangelio. Ese fue el misterio, que Dios lo tenía en una cajita herméticamente cerrado, en un frasco, y cuando llegó el momento desató la información del Evangelio, pero por un tiempo no podía soltarlo Dios, porque si lo soltaba iba a causar caos, si lo soltaba antes de tiempo el Evangelio, la información del Evangelio. Entonces vamos a ver aquí, desde... Otra cosa también es que un año de nosotros es un día para Él, ¿entiendes? Claro, sí. Para Dios no importa el tiempo. Dios no tiene noción de... Dios es omnipresente en el pasado, presente y futuro. Entonces cuando dice para Dios un día es como un año, un día es como 1000 años, está diciendo, no es literalmente que para Dios un día es 1000 años, es un dicho diciendo que para Dios el tiempo es irrelevante. No es el mismo tiempo que nosotros. Sí, ajá. Sí. Es como el que se desvela una noche completa. Es un año de recuperación, sí, más o menos. Sí. Por ahí va, sí. Entonces, desde la eternidad, ahí vamos dando una idea. Desde la eternidad, Dios tenía el plan de salvación. Desde la eternidad, Dios ya sabía que el pecado iba a entrar en el universo, ¿verdad? La pregunta es, Dios tenía dos opciones de crear un universo libre o no libre, ¿verdad? De otras palabras, al crear un universo libre, digamos, que todos los seres inteligentes pudieran decidir entre el bien y el mal. Si son libres y tienes la eternidad y tienes seres que son libres, tarde o temprano van a decir, ¿por qué no puedo probar esto? ¿Por qué puedo hacer esto o voy a hacer aquello? ¿No? Entonces, en un universo libre está la chance que tarde o temprano entrará el mal. El pecado. Como entonces, la serpiente que le dijo a Eva que ganara la manzana y se la llevó a dar, de ahí ya vino el pecado. Claro. Entonces, el problema es, si Dios decía, yo tengo dos opciones de crear el universo libre, pero si los creo libre, va a venir el mal. Pero si no quiero que vengan libres, los voy a crear programados a no ser libres, son como robots. Pero Dios no quería seres que sean como robots, que siempre estén caminando así, digamos, siempre obedeciendo. Él siempre quiso seres que sean libres de su propia conciencia. Por eso fuimos creados en la imagen de Dios. Porque tenemos libre albedrío de decidir, de hacer decisiones, de hacer cambios, de decidir por esto, decidir aquello. Entonces, Dios al crear un universo libre, dejó la puerta abierta
para que tarde o temprano entrara el mal, ¿no? Pero ya tenía un plan de antemano. Cuando entrara el plan, Dios iba a desarrollar el plan de salvación, ¿sí? ¿La existencia del mal comenzó con la caída de Satanás o el mal es eterno? Vamos a ver eso, para eso está el estudio. Sí, por eso vamos a estudiarlo, ¿sí? Fíjese, entonces al tener un universo libre, tenemos también la ley de la probabilidad. ¿Qué es la ley de la probabilidad? Que hay posibilidades de que suceda. Sí, por ejemplo, la ley de si tengo un dado, tiro el dado, para que salga, ¿cuál es la probabilidad para que salga un lado? 1 en 6. 1 en 6, porque son 6 lados, ¿verdad? Entonces, la ley de la probabilidad es, digamos, muchos piensan, al tener un universo libre, yo estoy manejando y se me pincha la goma del auto, digamos, no es porque, ¿cómo se llama? Satanás puso el clavo ahí, o no, ahí estaba el clavo y el carro fue por encima y eso pasó, ¿no? Y a nosotros nos pasa cosas buenas y cosas malas porque vivimos en un universo libre. Digamos, si estoy lavando un plato en la cocina y se me cae al piso, digo, oh no, Satanás hizo eso. No, mi mano estaba resbalosa y se cayó el plato. La culpa no tuvo que ver ni siquiera Satanás ni Dios, nomás las circunstancias de la vida, ¿no? Si me agarro una gripe, si voy y ando sin ropa y está haciendo frío, me voy afuera en la lluvia y me enfermo, no le pongo la culpa al diablo, no, la culpa es porque me fui afuera, estaba lloviendo y me enfermé, ¿no? En un mundo libre, digamos, nos pasa cosas buenas y cosas malas. Por eso este versículo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Las cosas buenas y cosas malas nos pasan a todos, seamos una persona mala o una persona buena, porque vivimos en un universo libre, ¿no? Pero, mira, yo voy a decir una cosa que me pasó a mí, rapidito. Yo tenía planeado ir a un convivio. Y como yo ya últimamente de noche no salgo, yo dije voy a ir temprano, pues por ahí como de 3 a 5 ya para regresar. Ya voy pues con bañadita y cambiadita natural. Que le doy al carro, no prendí, chequeo batería, todo estaba bien. Y alcé los ojos al cielo y le dije, mi Señor Jesús, mi Padre, Hijo y Espíritu Santo, no quiero que vaya nada, ¿qué va a pasar? Y me regresé a la casa, prendí el televisor y como a los 20 minutos, por donde yo iba a pasar, hubo un montón de carros ahí destrozados. Podría haber estado usted ahí, ¿no? ¿Sí? Dios trabaja, ahí entraría la providencia de Dios. Aunque vivimos en un mundo libre y nos pueden pasar cosas buenas y malas, pero también Dios tiene su providencia que también nos ayuda, ¿no? No nos deja al albergue así que nos pasen las cosas malas. Él permite, porque vivimos en un universo libre, pero las cosas, pero también como somos sus hijos, Él también tiene su cuidado de nosotros, ¿no? ¿Sí? No, por ejemplo, en las Torres Gemelas hemos visto muchos casos. Por ejemplo, una visita que vino de Australia iba a ir a las Torres Gemelas a conocerla, la que fue destruida por los aviones. Sí, entonces bueno, hizo la oración y se bajó del ascensor y dijo, pero me olvidé mi celular y mi de identificación. Y entonces volvió a subir al ascensor al 15º piso allá arriba a buscar, ¿no? Entonces hasta que el ascensor estuvo libre, tuvo que esperar un rato, pasaron 15 minutos. En esos 15 minutos se estrelló el primer avión, y entonces quedó pasmado frente al hotel mirando. Y al ratito vino el segundo avión. ¿Cómo Dios relojó a este hijo de Dios a no salir a las Torres Gemelas en los media hora que él tuvo que atrasarse? Sí. Bueno, entonces en un universo libre tenemos la ley de la probabilidad, ¿no? Que nos pasan cosas por el azar de la vida, ¿no? Pero también en el universo libre tenemos lo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío es que tenemos la decisión, nuestra capacidad de decidir de hacer algo bueno o hacer algo malo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Génesis 2:9 dice, Dios el Señor hizo que en el jardín se diera toda clase de árbol hermoso y de frutos deliciosos,
Pero dice, en el centro del jardín plantó el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense, en el centro del jardín, no piensa que el árbol de la vida estaba aquí y el árbol del bien y del mal estaba en otro lugar lejos, ¿no? Ahí estaban pegaditos, es como más o menos como esta imagen aquí, ¿no? Me imagino, como el artista. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, ¿no? Pero estaban en el centro, los dos estaban, como podemos leer aquí, digamos, dice, en el centro del jardín plantó el árbol de la vida, también el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué nos dice esto? Cuando vemos que estaban los dos árboles justo en el medio. Acuérdense que Romanos 15:4 dice que todas las cosas que fueron escritas no escribieron más para contar una historia, un cuentito. Hay un mensaje detrás de él. Dios no va a perder su tiempo, por decir, digamos, no va a perder su tiempo que nomás pongan algo en la Biblia sin razón. Si está en la Biblia es porque hay algo importante. Entonces, ¿qué significado tenemos? Vemos los dos árboles, uno al lado del otro. O sea, cuando uno llegaba al centro del jardín, quería comer el árbol de la vida, pero ahí al ladito estaba también el otro árbol, juntito al lado del otro. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué mensaje podemos agarrar de esta escena? Podemos elegir cualquiera de los dos. Libre albedrío, ¿sí? Yo digo que el conocimiento del bien y del mal está bien cerca del árbol de la vida, porque así es nuestra vida. Nuestra vida está bien cerca de tener la vida eterna o la muerte eterna. Porque el conocimiento del bien y el mal es lo que nos hace ver si estamos haciendo las cosas buenas o las cosas malas ante Dios. Sí. Y yo digo que por eso tenía el significado de que tenemos el libre albedrío, pero también la decisión de tener la vida eterna, ¿o no? Claro. Sí, entonces los dos árboles, el mensaje ahí es libre albedrío de elegir entre la vida o la muerte. Obediencia a Dios o la desobediencia, ¿no? Ahí está demostrándose esos dos árboles justo en el centro del jardín, ¿sí? Otra cosa, cuando dijo del bien y del mal, se ve que había pecado en el cielo por Satanás, ¿cierto? Y entonces, si él no ponía el árbol del bien y del mal, entonces los mundos creados, pienso yo, hubieran dicho no, Dios normalmente protege a ellos, nunca les hace dar libertad individual, ¿ves por qué? Entonces yo tengo que poner ese árbol del bien y del mal para demostrar a los mundos creados que mis hijos tienen libertad de escoger. Ese es mi razonamiento. Sí, bueno. Fíjense lo que dice Colosenses 1:16, hablando que Dios es creador de todo, ¿verdad? Dice que porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todas las cosas fueron creadas por Dios, visibles e invisibles. ¿Ok? Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo han sido creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? Ahora, la parte que puse en amarillo es visibles e invisibles. Las cosas visibles, las que vemos, la materia, las galaxias, los planetas, el universo, las plantas. Pero, ¿qué son las cosas invisibles que Dios ha creado? Sentimientos, sentimientos, temores, pero también los ángeles caídos que no vemos, ¿no? Pensamientos y conceptos también. Sí, conceptos. El concepto del bien, ¿cómo se llama? Del bien y del mal. Digamos, el bien, ¿qué es el bien y qué es el mal? Eso Dios lo creó. El concepto de lo que el bien, digamos, el bien no lo puedes agarrar y decir aquí está el bien, y tampoco el mal lo puedes agarrar o aquí está el mal, ¿no? Son conceptos que están así en el aire, son conceptos visibles e invisibles. Entonces, el concepto de lo que es el mal y tanto el concepto del bien, ¿qué es el bien? Es lo opuesto al mal. Digamos, si tienes amor, es el odio. Si tienes cosa se llama envidia, sí, digamos positivo o negativo, tenés lo opuesto de todo lo que sea bueno, lo opuesto de lo bueno es lo malo. Entonces, si ya tienes el amor, el opuesto, digamos, va a ser algo diferente, el odio, ¿no? Fíjense lo que dice aquí. En ese de visibles e invisibles, por eso dice, pues el credo que yo rezo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, visible e invisible.
¿Sí? Las cosas visibles que podemos tocar, pero también las cosas invisibles, aún son los conceptos, el tiempo, eso lo creó Dios, ¿verdad? El espacio, aún el concepto de lo que es nada. Otra vez. Sí, porque la nada Sí, se rompió del todo. ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué se me olvidó la cosa? Lo vamos a colgar, voy a hacer una correíta y lo colgamos eso. Sí, porque el concepto de nada no lo podemos explicar. Sí, pero eso es un concepto que Dios lo... Y sí tiene, o sea, sí tiene como sentido decir, no tengo nada, ¿y qué es nada? Y es algo. Sí. La nada es algo, ya tiene una palabra, tiene que decir que es algo, ¿no? Ahora, veamos este versículo interesante, que ¿qué piensan de ustedes de Isaías 45:7? Dice, Dios está hablando aquí, dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo, Jehová, que hago todo esto. ¿Dios hace el bien y hace el mal? No. Pero aquí dice que sí, dice que hago la paz y creo el mal. Yo, Jehová, que hago todo esto. ¿Cómo? Y tiene, para hacerle un hint, una idea, tiene que ver con lo que visibles e invisibles. ¿Ok? El concepto de lo que es el mal, Dios lo creó. El concepto de lo que es el bien, Dios lo creó. Si tenemos, digamos, antes que Satanás pecara en el cielo, antes que los ángeles pecaran y Lucifer pecaran en el cielo, ¿tenían libre albedrío ellos antes del pecado? ¿El libre albedrío para qué? ¿Para elegir qué? Entre el bien y el mal. Quiere decir, ¿cómo puedes elegir algo si no existe? Entonces quiere decir que el bien y el mal ya existían para que ellos puedan elegir. Si yo me voy a una tienda, al Target, y nomás veo pura ropa azul, ¿puedo elegir entre otro color? No. Para que yo pueda elegir tiene que haber por lo menos una ropa roja o otro colores. Entonces, si Adán y Eva, los seres del universo, Lucifer, antes de pecar, habían sido creados con el libre albedrío, entonces el libre albedrío ¿de qué? De elegir qué? Entre el bien y el mal. Pero si el mal no había aparecido, ¿cómo pueden elegir entre algo que no existe? Si antes que entrara el pecado no existía el pecado y no existía el mal, ¿cómo puedes elegir entre algo que no existe? Que era el pecado que no existía. Pero ¿cómo uno puede tener libre albedrío en elegir entre el bien y el mal si el mal no existe? ¿Verdad? Es que hubo por ahí alguien de Los Ángeles que se puso a pensar, o el señor ese de rojo ahora, ¿verdad? Y dijo, ¿qué tal si hacemos esta cosa así? Y Dios está mirando y se lo voy a indicar, a ver de dónde llega. Entonces, él a sus pensamientos hizo todo malo, no le salió bien. No, pero la pregunta es otra. La pregunta es, ¿cómo Satanás o Lucifer pudo tener, antes que digamos, él fue creado y digamos que existió feliz sin pecar 1 millón de años? Y pasó 1 millón de años y entonces él empezó a pecar. Pero antes que empezara a pecar, ya tenía libre albedrío. Entonces, ¿cómo él podría elegir entre el bien y el mal si el mal no había aparecido todavía? ¿Verdad? Aparte, lo tuvo que haber creado Dios, porque entonces también sería un Dios injusto que los hubiera castigado por algo que iban a decir ellos. ¿Por qué me castigas si yo no sabía que eso era malo? Exacto, sí. Si yo sentí envidia o yo sentí querer ser igual que tú, ¿cómo me vas a castigar? Es como en la casa que ponemos reglas, ¿verdad? Pero si en mi casa yo nunca les he dicho a mis hijos que al llegar a las 12 de la noche están rompiendo mis reglas de mi casa, si llegan a las 12:30 y luego yo lo regaño, tú no me dijiste que este era el límite de tiempo de llegar a la casa. Claro. Entonces, yo tuve que haber creado mis reglas y haberles dicho, este horario no se rompe. Entonces Dios también tuvo que haber creado. Esto es creación mía, pero no se debe de tocar. Ajá. Pero vamos a ver que se llama que aunque la ley de Dios es eterna, sin principio y fin, antes que empezara el pecado, la ley de Dios no estaba en forma visible. Digamos, la ley apareció por el pecado, se puso visible. Aunque la ley de Dios es eterna, pero que se hizo visible, se hizo audible y visible cuando entró el pecado. Pero antes Dios no existía, nadie veía unos mandamientos. No había necesidad, ¿no? Porque era todo perfecto. Pero entrando el pecado, tuvo que aparecer la ley para que se viera qué es el pecado, ¿sí?
Por eso que dice que el misterio de iniquidad, si es misterio de iniquidad, es un misterio, no lo podemos entender. No, pero acá vamos a leer que Dios ya nos reveló cuáles son los misterios. Era un misterio antes, pero ya no es un misterio. Pero el de iniquidad todavía no lo sabemos. Sí lo sabemos, sí. La Biblia está bien, ahí está en la Biblia de Génesis Apocalipsis, está lleno de información acerca quién es el misterio de iniquidad, ¿no? Ahora veamos aquí otra ilustración, Romanos 15:4. Todo lo que fue escrito para nuestro conocimiento. Entonces ahora, la ilustración de Adán y Eva desnudos, ¿verdad? Dice, la ignorancia de Adán y Eva de estar desnudos representa completa inocencia. Entonces dice que la Biblia que ellos estaban desnudos, ¿verdad? Y no sabían que estaban desnudos. ¿Que eran retardados mentales? Pues, ¿cómo digamos, uno va a estar desnudo y no va a saber que está desnudo? Porque ellos estaban como purificados por el Padre. Pero digamos, ¿cómo puedo saber, digamos, si yo tengo un reloj o no lo tengo? ¿Cómo no voy a saber que tengo un reloj? Digamos. Porque la inocencia de ellos. La inocencia. Porque los criaron así y estaban inocentes. Se miraban y pues no. Por eso dice, representa completa inocencia. Ellos estar desnudos y no saber, eso es como estamos viendo las profecías, las cabezas, los cuernos, son símbolos. Bueno, este es un símbolo. Ellos los dos desnudos y no darse cuenta que están desnudos es una representación del estado de inocencia de ellos. ¿No? Es que no se dieron cuenta que natural. ¿Qué? Era natural. Natural. Digamos, como yo tengo mi gatito, ¿no? Él no sabe que está desnudo, ¿verdad? Él anda contento así. No, posiblemente, por ejemplo, en las aldeas que están alejadas de todas las aldeas que siguen viviendo desnudos. Sí, pero ya no es la desnudez no es algo, veámoslo de forma espiritual, no algo literal, sí. O sea, en su cabeza yo pienso que sí sabían que no traían una vestimenta, pero en su mente no estaba la malicia. Puede ser. Y dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 1:25 dice, Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se dieron cuenta, oh caray, estoy en pelotas, dice. Les dio vergüenza. Les dio vergüenza, ajá, sí. Es que también Dios los creó y ellos estaban desnudos porque no sabían si ponerse ropa o no, es como que no existía eso. Pero si lo vemos en forma literal, estamos perdiendo digamos, es como contarle el cuento del diluvio y los animalitos entraron y le ponemos figuras a los niños con los dos elefantitos, las dos jirafas y los dos burritos entrando y los dos perritos, y entonces contamos la historia y además es un cuento. Pero no podemos, acordémonos, Romanos 15:4, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, ese cuentito del arca con los animalitos no es simplemente un cuentito, hay una moraleja, así cuando leemos Apocalipsis 13 de la bestia con 17 cabezas y 10 cuernos, todo eso son símbolos. Entonces, esto también no lo veamos del punto, es que, digamos, Dios lo creó así y recién cuando agarraron una máquina de coser no se dieron cuenta que tenían ropa. No es más que eso. Veamos del punto espiritual por qué ellos no se dieron cuenta. No es que eran retardados mentales, hay una lección aquí. Una lección espiritual para agarrar. Dios nos está mostrando por medio de esta historia una lección. Sí. Yo digo que por ahorita que dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Antes de que pecaran, estaban cubiertos con la gracia de Dios, ¿no? Así dicen, pero digamos... Bueno, con el amor de Dios, ¿verdad? Sí. Es su ley. Después se fueron abiertos y ahí fue donde decidieron entre el bien y el mal. Okay. Y ahí es donde tuvieron que tener la ley para saber qué es lo que estaban haciendo mal y bien. O antes ya tenían la ley. No tenía, no. Es que eran naturales y eran como los primeros personas, eran sí. Santos. Okay. Una pregunta, por ejemplo, Caín mató a Abel. ¿Sabía Caín que era pecado matar a su hermano? Sí. Ya en ese entonces sí. No, sabía que era pecado. Vamos a ver, sí, claro que sabía. Sí, vamos a ir leyendo. Dice, la ley de Dios, aunque eterna,
no era visible antes que entrara el pecado en el universo. La desnudez de Adán y Eva, vamos a seguir porque nos va el tiempo, y después vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde, digamos, porque hay mucho que cubrir, muchos versículos. Digamos, el punto de que quizás no están entendiendo es que ellos no eran retardados mentales, ¿ok? La razón por qué no se dieron cuenta que estaban desnudos es un símbolo, ¿ok? Digamos que Adán y Eva nunca existieron, pero está en la Biblia, está inspirado, porque digamos que es una alegoría de algo espiritual. ¿Por qué está la historia de ellos que estaban desnudos y no sabían que estaban desnudos y después de comer el fruto se les abrieron los ojos? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es el mensaje que está detrás del cuento, detrás de la historia? Eso es lo que queremos llegar. Y el punto es que ellos representan, digamos que Adán y Eva representan el universo. Y el universo, antes que entrara el pecado, estaban desnudos inocentemente sin darse cuenta de lo que representaba de la condición del pecado. Ellos estaban completamente inocentes, el universo. Entonces entra el mal en el universo y ¿qué pasa? Entonces ahí al mundo se les abren los ojos y entonces empiezan a conocer entre el bien y el mal. Pero antes estaban inocentes acerca del bien y el mal. Entonces la ilustración de aquí es que ellos eran completamente inocentes sin la mínima idea de lo que representaba el mal. Pero vamos a seguir leyendo. Fue cuando la serpiente era el señor vestido de rojo. Sí, Satanás. Sí. Ajá, que ya estaba la maldad ahí caminando para que ellos se comieran la manzana, hicieran el pecado y ya estuvieran también con él. Pues no fue una manzana, ellos comieron una sandía. Bueno, O sigamos aquí, Salmos 111, versículos 7 y 8, ¿verdad? Dice, aquí nos muestra que la ley de Dios es eterna, ¿verdad? Las obras de sus manos, verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces aquí muestra que la ley de Dios existió, siempre ha sido mal odiar a alguien. O digamos, siempre ha sido mal lastimar a alguien, o robar, o hacer daño, siempre lo va a hacer. Entonces, pero la ley de Dios estaba, siempre ha sido eterna, pero nunca fue revelada eternamente. ¿Ok? Digamos lo que dice aquí, que se llama Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo. ¿Qué significa la palabra introducir? Que entró, que se metió, ¿verdad? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo para que abundase? Para que el pecado... ¿Para que haga más pecado? ¿Eso es lo que quiere decir? Para revelar el pecado. Abundarse para magnificarlo, para mostrar lo que es el pecado. Para demostrar qué tan grandes son las consecuencias. O lo que es el pecado, ¿verdad? Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia entró para apagar. Es como si tengamos una llama, la llama de fuego es el pecado, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo lo apagas? Echándole un poquito de agua. Entonces ahí entró, ¿cómo se llama? La gracia para tapar ese fuego. Ok, sigamos leyendo. Entonces vemos la cosa, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Otra palabra puede ser para que sea revelado o para que sea magnificado, para ponerlo bajo una lupa para ver, esto es el pecado. ¿Okay? Otro versículo más dice, Romanos 5:20 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. La ley de Dios fue entregada, fue introducida para que toda la gente se diera cuenta de lo que es el pecado. Otro versículo más dice, la ley lleva consigo la sanción punitiva, pero donde no existe ley, tampoco hay violación de ella. Entonces quiere decir, antes que Lucifer pecara en el cielo, ¿verdad? Buscando este versículo, leyendo este versículo, ¿cómo lo entendemos? La ley lleva consigo la sanción punitiva, pero donde no existe ley, tampoco hay violación de ella o no hay pecado. La violación de la ley es pecado. Quiere decir que antes que Lucifer pecara, no existía la ley puesta.
en el cielo. No estaban los 10 mandamientos, digamos, los ángeles tenían que, se levantaban en la mañana y estaban cepillando el diente, no tengo que robar, ¿qué más? No tengo que matar, no tengo que codiciar. No existían unos 10 mandamientos así visibles. Y como se ha dicho antes, ¿por qué? Porque no estaban visibles. Dice que la ley fue introducida por el pecado, para mostrar cómo es el pecado. Fíjense, dice aquí esta nota aquí dice: con el simple hecho de que la ley moral de Dios hubiera estado en forma visible antes del pecado, esto ya hubiera quitado la completa inocencia del universo. Imagínense un universo perfecto, sin conocimiento del mal, sin pecado. Y más con el simple hecho que vean un mandamiento y dicen: no cometerás adulterio. Y entonces el ángel o el ser de otro planeta dice: adulterio, ¿qué es eso? Y le explicas que lo que es cometer adulterio. Simplemente con el conocimiento de saber qué significa esa palabra, ya se le quita la inocencia. Sí. ¿Verdad? O dice: no robarás. ¿Y qué es robar? Y le explicas, o cuando le quitas algo ajeno a alguien. ¿Eso es robar? Entonces ya con ese conocimiento ya la persona ya no es más inocente. Entonces, antes que entrara el pecado, no había necesidad de los 10 mandamientos, la ley de Dios, porque todo era perfecto. Por eso Adán y Eva se los muestra desnudos y no saber que estaban desnudos, porque antes que entrara el pecado, el universo estaba completamente inocente, no tenían ni siquiera la noción qué es adulterio, qué es robar, qué es matar, qué es codiciar, qué es tener otros dioses. Entonces ellos Dios no podía, si hubiera puesto los 10 mandamientos de la eternidad, entonces el universo nunca habría sido inocente, porque ya al leerlos se les quita la inocencia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nace un niño, es inocente, no sabe que está desnudo. Claro. Pero sus padres lo empiezan a vestir para que no se miren entre ellos, pero así también fue Dios como Adán y Eva. Claro, Sigamos aquí. Pero la inocencia que tienen, son inocentes, los niños no saben nada de lo bueno y claro. Pero aquí también Dios tuvo misericordia de nosotros, de Adán y Eva. Sí. Romanos 7, versículos 7 y 8 dice: ¿concluimos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, dice, de no haber sido por la ley, no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera no codiciarás, tampoco yo hubiera sabido lo que es codiciar, lo que estamos diciendo ahora, ¿verdad? Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo se entiende eso? Dice, primero empieza, la ley es pecado de ninguna manera, ¿verdad? No, más adelante, capítulo 7 y 10 y 11 dice que la ley es buena, pura, santa. Digamos, fíjese aquí el versículo 13 dice: pero entonces, hablando de la ley, lo que es bueno se me convirtió en muerte para mí de ninguna manera, hablando de la ley. Más bien, el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. En otras palabras, lo que está diciendo ahí es: la ley solamente nos muestra lo que es el pecado. ¿Okay? Dice, no hubiera sabido lo que es codiciar si no deciera qué es codiciar. Entonces, la ley tuvo que se introdujo, se hizo visible, ya cuando entró el pecado, para que uno pudiera saber, esto es el pecado. Pero antes que entrara el pecado en el universo, no había necesidad de los mandamientos, porque ya el universo era inocente. ¿Okay? Entonces aquí vemos otro versículo que lo que vamos a leer dice, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí de ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. En otras palabras, es cuando, digamos, yo quiero ver algo aquí, ¿qué es eso? Y agarro una lupa
O es una hormiguita, o es un gusanito, o no. La lupa me muestra, tiene 4 patas y una está quebradita, ¿no? Y entonces la lupa me muestra la condición de lo que estoy viendo más detalladamente. Entonces lo que está diciendo Pablo es, la ley no es mala, simplemente que el propósito de la ley es demostrarme como una lupa lo que es el pecado. Entonces al conocer lo que es el pecado, dice, entonces ahora yo estoy en una condición de perdido, porque ahora yo sé que he rompido la ley de Dios y entonces necesito un Salvador, ¿no? Pero la ley, por eso la Biblia dice que la ley es como un espejo, ¿no? Nos muestra nuestra condición. Imagínense, yo estoy trabajando en el carro, ¿no? Estoy haciendo un poco de mecánica, cambiando el aceite del carro. Y entonces me levanto, digamos, y voy y no me di cuenta que tengo grasa en la frente, ¿verdad? Y me voy a la tienda, hago compras y de repente paso por el espejo, miro, híjole, ¿no? Como él se está viendo, o tengo grasa en la frente, digamos. Entonces, ¿qué hago? El espejo es como la ley de Dios, nos muestra nuestra condición, pero no nos puede salvar. Digamos, que si tengo grasa en la frente, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al espejo, empezar a forrarme así contra el espejo para que me limpie. Te cayó algo. ¿Verdad? Digamos, si tengo grasa en la frente, me voy a forrar en frente del espejo así para que se limpie, ¿no? El espejo. Sí, pero no me puede limpiar. El espejo no me puede limpiar. Entonces tengo que ir a jabón y agua. Entonces lo mismo, la ley nos muestra nuestra condición, que estamos desnudos espiritualmente. Y entonces, ¿qué voy a hacer? La gente piensa que tengo que obedecer la ley de Dios para ser salvo. No, la ley no nos salva. Lo que nos salva es Dios. La ley nomás nos muestra: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás. La ley nos muestra lo que es el pecado. Es como un espejo. Entonces, si yo veo el espejo, estoy sucio, ¿qué hago? Voy corriendo a jabón y agua y me limpio. Entonces, lo que hago, yo veo que soy un pecador, la ley me muestra que soy un pecador. Entonces digo, yo soy un pecador, estoy perdido. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy y corro al agua y jabón, que es Jesús, el que nos limpia de quebrar la ley. ¿Sí? Por ejemplo, los indígenas que viven en la selva no conocen la ley de Dios y mueren, ellos van a ser juzgados sin ley. Claro, eso dice Romanos. Fíjense, eso lo vamos a leer ahorita, fíjense, con el próximo versículo. Pues Dios sabe que el día que de Él comían, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Interesante. ¿Quién está hablando ahí? ¿Y está diciendo la verdad o la mentira? Mentira. Mitad mentira, mitad verdad. No hay ninguna mentira ahí. Todo es verdad. No, es verdad. O sea, todo es verdad, porque se sabe Dios que el día que de Él coman, se abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Sí. Es verdad. Sí. Sí, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ajá. O sea, que somos. Como Dios dice. Sí, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Porque antes no sabía. Sí, dice, entonces ahí no le está mintiendo. Dice, pues Dios sabe que en el día que coman, se les abrirán los ojos a ustedes y serán como Dios, conociendo. Que dice que no somos como Dios, no dice que vamos a ser como Dios, sino que vamos a conocer el bien y el mal. Como Dios conoce. Vamos a hacer milagros, Pero eso hay que leer no lo que nos imaginamos, pero lo que dice ahí. Y lo que dice ahí dice, ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces, fíjense aquí este versículo siguiente. Dice Génesis 3:22, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Ok? Entonces cuando Satanás le dijo, ustedes van a conocer el bien, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces aquí habla de entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Ahora, era conocer el bien, como el versículo dice, si comes de esta fruta, vas a conocer el bien y el mal. Entonces, ¿es pecado conocer el pecado era en conocer el bien y el mal? Por eso les trajo la muerte,
digamos, porque aquí dice, pues Dios sabe que en el día que de Él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿es pecado conocer el bien y el mal? No, conocer el bien y el mal no es pecado, sino cometer el mal. Cometer el mal, ok. Porque Dios sabe, dice, aquí en el siguiente versículo dice, Dios es que llegamos a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. El mismo Dios dice, y entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Dice que antes no conocían el bien y el mal, por eso no se daban cuenta que estaban desnudos por la inocencia. Estaban tan inocentes que no tenían idea que aún estaban desnudos, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Rapidito. El tiempo está corriendo mucho. Sí. Ya empezamos tarde. Como por ejemplo, tú vienes y me dices a mí, ya en tu pensamiento está que tú me vas a invitar a cierto lugar para hacerme el mal, ¿verdad? Entonces yo dejo que tú hables y que me invites. Entonces cuando tú estás hablando, ya sé que tú me estás invitando a mí. Estoy viendo la visión y estoy sintiendo mi corazón que es una trampa. Porque tengo esos dones de saber quiénes me invitan para hacerme el mal o X. ¿Por qué? Bueno, Dios nos puso, se llama, la inteligencia de poder, se llama, analizar las cosas, ¿no? Y discernir, ¿no? Entonces, ahí entra el discernimiento, digamos. Si uno está, digamos, caminando, por ejemplo, mi esposa estaba caminando por la calle unos años atrás y un señor se paró y dice, ¿quieres un raite? Súbete, te llevo. Y entonces ella dijo, no, estoy bien, porque había dejado el carro cerca de un mecánico, cerca de la casa, y se vino caminando a la casa, ¿no? Está a 2 cuadras. Y entonces, y el Señor les insistía, no, está bien, dice, y se insistía. Entonces, ahí viene el discernimiento, digamos, ¿quién se va a parar a pedir al ride a llevar a alguien hoy en día, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que poner los puntitos, decir, okay, esto no se ve bien, ¿no? Pero sigamos. Y la patrulla atrás, entonces la patrulla se dio cuenta que algo raro y se le paró y le puso, ¿estás bien o algo así? Y el hombre cuando vio la patrulla salió corriendo. Sí. Pero ahora, desde chiquita sí. Me dijeron, yo nací en un hospital de religiosa y sacerdote. Desde cuando yo nací, como al año que me volvieron a mirar, dijeron que yo había nacido con el Espíritu Santo y con muchos dones. Sí, Dios nos ha dado todos los dones, a uno, por lo menos tenemos un don, ¿no? por lo menos, otros tienen más, ¿no? Pero lo bueno es que los dones que Dios nos da hay que ponerlos en uso. Entonces, dones y talentos, sí. Entonces Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los paganos, lo estabas diciendo, ¿verdad? La gente que están en otras tribus, que no escucharon la palabra de Dios, todo ser humano ya nace, desde que entró el pecado, ya nacemos con el conocimiento del bien y el mal, naturalmente. Porque el pecado entró en este mundo, entonces ya nacemos con ese conocimiento. Pero antes no era así. Pero ahora, fíjense lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los paganos que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Todos nacemos ya que decíamos, un niño de 3 años o de 4 años que va y le rompa la muñeca a su hermanita o le pegue, ya saben que lo que está haciendo está mal, ¿no? Ya saben, y se le da unas nalgaditas, ¿no? Y ya saben que se merece el castigo. Ya nacemos con ello. Entonces, aunque los paganos no tengan la ley, digamos, la gente que aunque no hayan visto una Biblia, nunca hayan visto la ley de Dios, todos nacemos con el conocimiento del bien y del mal, ¿okay? Y cada uno va a ser juzgado a ese conocimiento. Entonces, el misterio de Dios, el plan de salvación, ¿ok? El plan de salvación. Y aquí vemos esa ilustración, una ovejita es un símbolo de ¿qué? De Jesús, ¿verdad? El sacrificio. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús, dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque
ese sacrificio de la ovejita representaba a Jesús, ¿no? Entonces, desde el jardín del Edén empezaron los sacrificios, desde el jardín del Edén. Era un símbolo de que vendría el Salvador. Dice Génesis 3:7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Interesante, ellos, aquí vemos una lección. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y ¿qué hicieron? Ellos quisieron arreglar esa situación. Sí. Y entonces, ¿cómo quisieron arreglar la situación? Ellos quisieron taparse su desnudez con hojas de higuera, hicieron ropa con hojas, ¿verdad? Entonces, ellos estaban tratando con sus propios esfuerzos tapar ese pecado, con sus propios esfuerzos. Entonces, aquí lo vemos, digamos, en esta ilustración Adán y Eva, ¿verdad? Ellos tratando de esconderse de Dios, tapándose con hojas su desnudez. Pero fíjese, viene Jesús y se acerca a ellos y les da el plan de salvación. Fíjese, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, digamos, Jesús le dará el golpe en la cabeza a Satanás y tú le herirás en el talón. Cuando Jesús murió en la cruz, no fue un golpe en la cabeza en la cruz, más fue un golpe, una mordida en el talón. ¿Por qué? Porque no fue un golpe mortal para siempre, porque Jesús resucitó. Pero al fin del tiempo, Jesús va a aplastar la cabeza de la serpiente en el juicio final. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces aquí vemos la promesa. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron, se taparon, que trataron de solucionar su pecado con sus propios esfuerzos, se pusieron hojas de higuera. Jesús aparece y le dice, mira, ya sé que se están escondiendo y tienen miedo y pecaron, pero no se preocupe, en el futuro va a venir un Salvador. Digamos, él va a sufrir un accidente, un ataque, una mordida en el tobillo, por decir, pero al final él va a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Jesús después? Versículo 21 dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Primero ellos se vistieron con hojas, higueras, pero Jesús viene y le dice, mira, le muestra el plan de salvación, y entonces aquí los vistieron ¿con qué? Con piel. Entonces quiere decir que un animal inocente tuvo que morir para cubrirle la desnudez de ellos. ¿Cuál es la lección aquí? ¿Cuál es la lección aquí? Ellos trataron de taparse su desnudez con hojas, pero Jesús los cubre con pieles. ¿Qué significa eso? ¿Qué lección podemos agarrar de aquí? Que no podemos salvarnos por nuestros propios méritos, sino por la sangre de Jesucristo, porque también ese animal inocente que murió en el Edén sin pecado, porque no tenía nada que ver con lo que ellos hicieron. Claro. Jesús vino a pagar. Tuvo que pagar los platos rotos de Adán y Eva, ¿no? Con su vida. Sí. Entonces ahí está mostrando lo que se llama, así como ese animal los cubrió con pieles, Dios nos va a cubrir con su gracia nuestros pecados. Ellos trataron de salvarse con sus propios esfuerzos, con sus propias obras, tratando de hacer obras y obras y obras, porque la salvación no es por nuestras obras, sino es por los méritos de Cristo. Entonces ellos trataron de salvarse, taparse de desnudez con hojas, pero Dios dijo, ¿sabes qué? Esas hojas no es suficiente, entonces lo vistió con pieles, demostrando que un animal inocente que tuvo nada que ver, una ovejita muy probable, murió para taparle su desnudez de ellos. Entonces así Jesús vino para morir por nosotros, para tapar nuestra desnudez espiritual, ¿no? Por eso que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que ese Cordero que fue quitado a su piel representaba a Cristo que iba a morir por los pecados de Adán y Eva. Claro, sí. Por eso Juan 1:29 lo estás diciendo, ¿no? Y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él es quien nos cubre esa desnudez espiritual, ¿no? ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. La ley moral. Entonces Jesús, al morir en la cruz, como esa ovejita que los cubrió a Adán y Eva con pieles, Jesús nos está cubriendo con su gracia, ¿no? Nuestro pecado. Nuestras obras, todo lo que dicen nuestras obras es como trapo de inmundicias. No importa lo que hagamos, no es suficiente. Siempre, aún las cosas buenas que hagamos, tiene algo de malicia, siempre algo. Si yo tengo mi trabajo y viene el cumpleaños de mi jefe, digamos, y voy y le compro un buen regalo, o para mi jefe,
Digamos, ¿por qué estoy haciendo eso? A veces estoy dando un regalo a mi jefe, pero siempre va a haber algo de malicia atrás, ¿sabes? O le doy un buen regalo para que la próxima vez que me haga una promoción me dé más dinero, ¿no? Siempre lo hacemos con algo, digamos, algo con malicia porque somos pecadores, ¿no? Por conveniencia. Entonces aún nuestras buenas cosas están teñidas con el pecado, ¿no? Está como cuando también la madre de Jesús, la Virgen María, que la tumbó una serpiente del burrito. Entonces después la Virgen agarró con sus barajes y le picó su cabeza de la Sí, así dicen, ¿verdad? Sí. Entonces ahora sabemos que tenemos libre albedrío, ¿verdad? Y entonces ese libre albedrío que se llama, nos da la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Pero ¿cómo fue que sucedió en un universo perfecto? Por eso está el misterio de la iniquidad. ¿Cómo en un universo perfecto de tanta inocencia de repente aparezca el mal? ¿No? De un lugar perfecto aparezca algo malo. ¿Cómo puede ser eso, no? Entonces aquí vemos en Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hablando de Lucifer, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios tuvo que crear a Lucifer? Si Dios no hubiera creado a Lucifer, ¿entraría el mal? ¿Por qué lo tuvo que crear? Digamos, si hubiera creado a otro ángel. Hubiera caído en otro ángel también. O otro ser. Porque si vives en un universo perfecto, con libre albedrío, y tienes la eternidad, tarde o temprano el mal iba a entrar de todas maneras, sea con Lucifer o no con Lucifer. Porque si tienes un universo libre y tienes la eternidad, tarde o temprano, si no hubiera sido Lucifer, habría sido quizás alguien aquí en este planeta, o alguien en otro planeta, o otro ángel, o otro ser. Pero eventualmente el mal iba a entrar, teniendo la eternidad y seres libres de elegir entre el bien y el mal, eventualmente el mal iba a aparecer, ¿no? Por eso era un misterio que estaba encerrado, porque Dios sabía que iba a venir el mal, pero ya tenía un plan de salvación. Cuando entraba el mal, también entraba el plan de salvación, ¿no? Cuando, por decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué dicen que los que nacimos en Jueves Santo, como yo nací en Jueves Santo, nuestro ángel es el ángel San Gabriel? No sé, tendría que verlo en la Biblia. Si no está en la Biblia, quizás son inventos del ser humano, ¿no? Porque a veces la gente inventa cada cosa, y entonces ¿cómo vamos a ver si es cierto o no? Lo comparamos con la palabra de Dios. Para eso está la palabra de Dios. Porque si no tenemos la palabra de Dios, entonces cada idea que se nos viene a la cabeza, ¿no? Entonces para aclarar las cosas tenemos que siempre ponerlo a la Biblia. Por eso cuando Satanás tentó a Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿cómo le contestó a Satanás? Escrito está. No dijo, yo pienso que... No dijo eso, escrito está, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿por qué tuvo que crear Dios a Lucifer? No hubiera importado. Si el mal iba a entrar de todas maneras con Lucifer o no con Lucifer, teniendo un universo libre y personas que pueden decidir entre el bien y el mal, y tienes la eternidad, tarde o temprano el mal iba a entrar. Entonces Dios sabía, okay, yo quiero tener un universo libre, que los seres decidan por sí solos, que no sean robots. Pero sé que eventualmente el mal va a aparecer, entonces cuando aparezca, entonces ahí se va a abrir ese misterio que tenía encerrado, el plan de salvación se va a elaborar. Pero antes que apareciera el pecado, no era necesario mostrar el misterio, porque el universo era inocente, ¿no? Perfecto. Entonces veamos aquí Apocalipsis 12, 7 y 8 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces ellos quisieron hacer un coup d'état, ¿no? Un golpe de estado en el cielo. Entonces dijeron, vamos a agarrar control del cielo, pero hubo una pelea campal, pelearon, ¿no? Y fueron echados del cielo. ¿Y qué pasó con ellos cuando fueron echados del cielo? Quedaron homeless. Dice, ni se les halló lugar para ellos en el cielo, no tenían dónde ir.
Y entonces fueron a distintas partes del universo presentando su filosofía, su teoría. Y entonces llegaron aquí al planeta Tierra y nosotros dijimos, ok, bienvenidos, vengan, ¿no? Y entonces por eso, digamos, aquí tenemos en Apocalipsis 12:4, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces ya cuando Satanás conquistó la tierra, cuando Lucifer conquistó la tierra, dijo a sus ángeles, muchachos, vengan, es nuestra, agarrémosla, ¿no? Y entonces por eso la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos el poder a Satanás. Nosotros le dijimos, nosotros queremos que seas nuestro líder. Y por eso llegó a ser el Dios de este mundo, ¿no? Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos también Lucas 4:5, cuando Jesús fue tentado, dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Satanás le estaba dando una tentación a Jesús diciendo, mira, no tienes que pasar por la cruz. Tú puedes le estaba tentando a la parte humana de Jesús, ¿no? Y dice, mira, no tienes que, tú sabes lo que te espera en la cruz. Digamos, más acepta que yo soy el mero mero y digamos, tú tienes que, te voy a dar todo esto, es tuyo. Dice, ¿por qué dice? Dice, a quien yo quiero le doy. ¿Por qué? Porque, digamos, Satanás consiguió este planeta legalmente cuando nosotros se lo dimos. No, es como, digamos, yo tengo un carro y tengo el pink slip, ¿no? O, digamos, el pink slip de que soy dueño del carro. Y entonces yo como dueño, si te lo doy a ti, ahora tú eres el dueño. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva de la raza humana. No, pero ya, digamos, pero el cambio de nada. Porque éramos bien mensos que se lo dimos el carro así a Satanás con el pink slip por sí nomás. Y entonces ahora llegó a ser el control del planeta, ¿no? Nosotros le dimos el control a Satanás de este planeta, ¿no? Por eso Satanás dice, porque a mí me ha sido entregado y puedo dárselo a quien yo quiera. Esa tentación tenía peso, porque él podía hacer eso, ¿no? Y es una tentación fuerte para Jesús, ¿no? Pero sigamos leyendo. Fíjense lo que dice aquí, Job 1, versículos 6 y 7. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces ahí, digamos, en el cielo están las Naciones Unidas del cielo. Ahí vienen los representantes de distintas partes del universo frente a la presencia de Dios. Ahí es el centro de comando de Dios, el trono de Dios. Y entonces ahí se apareció también Satanás en el cielo, como con los otros hijos, los hijos de Dios en la Biblia representan los ángeles, ¿no? Y entonces Satanás también se acercó y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Oh, yo vengo de rodear y andar por la tierra, vengo de mi territorio, vengo de rodear de mi territorio. Entonces Satanás llegó a ser el Dios de esta tierra, el príncipe de este mundo, dice la Biblia, ¿no? Y entonces fíjense Apocalipsis 10:7 dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. En la séptima trompeta, ¿no? Todavía no llegamos a la séptima trompeta, pero cuando toque la séptima trompeta, el reino de Dios, que se llama el misterio de Dios, se terminará, se consumará, dice, como Él lo anuncia a sus siervos los profetas. 1 de Juan 3:8 dice, y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. El diablo vino y tuvo control del planeta, entonces Jesús vino para destruir las obras del diablo, para quitar ese control que Satanás había tenido del planeta Tierra, ¿no? Por eso llamamos con el cielo, en Zacarías 13:6 dice que mucha gente se van a acercar a Jesús y le van a decir, ¿por qué tienes estas heridas en las manos? Él responderá, son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Fuerte, ¿no? ¿Qué amigos, ¿no? Pero ahí vemos, ¿verdad? Entonces van a haber muchas personas que van a ser salvas, que nunca escucharon, nunca vieron una Biblia,
nunca escucharon la palabra de Dios, pero como leímos en Romanos, que cada uno va a ser juzgado, todos tenemos el conocimiento del bien y del mal, y vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, cómo hemos tratado a otros. Por eso está la parábola de las ovejitas y las cabritas en Mateo 25, donde le preguntaron, yo estaba enfermo, veniste a visitarme, tenía hambre, me diste de comer, estaba desnudo, me vestiste, estaba en la prisión, me viniste a verme. Y entonces responderán, dicen, ¿cuándo hicimos todo esto? Cuando lo hiciste a unos pequeños, lo hiciste a mí. Y el otro grupo de las cabritas es, yo estaba enfermo y no me visitaste, estaba con hambre y no me diste de comer, estaba desnudo y no me vestiste, estaba en la... ¿no? Y dice, ¿cuándo no te hicimos esto? Cuando no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, no me lo hiciste a mí. Entonces en el juicio final vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. No porque nuestras obras nos salvan, pero nuestras obras, la salvación ya Dios la pagó Jesús en la cruz, ¿verdad? Prácticamente todo el mundo ya está pagado, la salvación está pagada de todo el mundo, ¿no? Pero solamente falta que las personas acepten salvación y la gente que nunca tuvieron chance de leer la Biblia o de escuchar la palabra de Jesús, de escuchar la palabra de Dios, Dios le va a juzgar de acuerdo a la luz que recibieron. Digamos, una musulmán que vive allá en Saudi Arabia, nunca vio una Biblia y vivió su vida normal, una buena persona y murió, va a ir al cielo porque Jesús murió por él también. Va a ir al cielo, aunque nunca escuchó la palabra de Dios. Digamos, los indígenas que están en el Amazonas, digamos, o los millones de chinos que nunca, budistas que nunca escucharon, nunca se le acercó a alguien con la Biblia, ¿qué culpa tienen ellos? Nadie les dijo nada de Jesús y mueren. Dios les va a juzgar a cada uno de acuerdo a la luz que han recibido, ¿no? De acuerdo a nuestras obras. Por eso en Primera de Juan dice, ¿cómo tú dices que amas a Dios que no has visto, pero odias a tu hermano que ves? ¿Verdad? Entonces lo que vamos a ser juzgados no es por nuestro conocimiento, sino nuestro conocimiento y nuestras obras, ¿no? Digamos, de acuerdo a la luz que hemos recibido y las obras, ¿no? Por eso, digamos, Jesús vino, como dice aquí, dice 1 de Juan 3:8, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. El diablo vino a ser el Dios, el príncipe de este mundo, pero Jesús vino para quitarle eso a Satanás, ¿ok? Entonces, la destrucción final del mal. Vemos cómo el mal entró porque Dios nos creó libres, de libre albedrío. Y no hubiera importado si hubiera sido por Satanás o por otro ángel o otro ser, el mal iba a venir, ¿verdad? Pero al final Dios tenía un plan de salvación. Y ese plan de salvación tenía que tener no solamente para salvarnos, pero también tenía que hacer una solución con el mal, ¿verdad? Digamos, el mal es como, el pecado es como un tumor. Si lo dejas aquí el tumor, ¿qué pasa? Crece y se llena todo el cuerpo, se llenaría todo el universo. Entonces Dios puso el mal en cuarentena en este planeta Tierra. Por eso en Génesis habla de la serpiente, dice, el castigo de la serpiente, ¿qué era? Dice, con tu panza andarás en el piso y polvo comerás de la tierra. ¿Qué significa eso? Que Satanás no podía ir a los otros mundos ya conquistó la tierra, aquí tiene que quedarse, no podía estar volando a otros lugares. Entonces cuando cayó el planeta Tierra, ¿cómo se llama? El planeta quedó en cuarentena, así como el COVID, ¿no? Con el COVID quedamos en cuarentena. Entonces el planeta Tierra quedó en cuarentena, aislando, ¿cómo se llama? El resto del universo para que ese tumor no se riegue, no se expande, ¿ok? Pero el plan de Dios es también no solamente de salvarnos nuestros pecados, pero también de deshacerse de ese tumor. Porque ¿de cuál es el chiste? Nos salva nuestros pecados, pero el tumor sigue y sigue, el mal sigue. Entonces Dios tiene que en su plan de salvación, no solamente tiene el plan de salvarnos por medio de Jesús, pero también en ese plan está el plan de destrucción final del mal. El mal tiene que ser destruido, ¿no? Entonces por eso dice, Apocalipsis 20:9 dice, de Dios es en el tiempo del juicio, ¿no? Dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué significa con la palabra consumir? Desaparecer. Y por ejemplo, ahorita estamos entre quemazones
e inundaciones. Falta el terremoto. No, ya ha habido. ¿Ya vino? Ok. El de Northridge, es uno de ellos. Ajá. ¿Cuál de los tres es el que va a acabar al universo? Aparte de la venida de Jesús. Antes de que Él venga, o va a venir dice, primero y después va a ser no, tercero, ¿cómo? no, pero van a ver las 7 plagas. Las 7 plagas también está un granizo, está el terremoto grande, digamos, esto en el futuro, sí, pero digamos, la destrucción final va a ser Dios mismo, porque de acuerdo a la imagen de Daniel 2, la piedra es que destruye la estatua, entonces, y esa piedra representa a Dios, ¿no? Y la estatua representa nuestra civilización, el mundo. ¿Y ya falta poquito? Falta poquito, ¿sí? ¿Falta poquito? Como 2 días más, 2-3 días, ¿sí? No sabemos, 6 años, 7 años. ¿Qué hora es? Como a las 4:30. 4:30. No, en serio, más o menos. No sé, no se sabe. Leamos esto, Isaías 28, 21, ¿verdad? Hablando de Satanás, perdón, porque Jehová se levantará como en el monte Parasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Qué es su extraña obra, su extraña operación? Destruir el mal. Destruir el mal, porque Dios es un Dios de amor y es en contra de su naturaleza, es una obra extraña el destruir, pero lo tiene que hacer. Porque dice, para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. ¿Y cuál es esa extraña operación? Miramos aquí en Apocalipsis, 20, del 11 al 15, aquí habla del juicio. Esa es la extraña obra que al final Dios tiene que limpiar el universo de ese tumor. Y es lo que dice. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Acuérdense, la gente va a ser juzgado de acuerdo a las obras. No es tanto el conocimiento, porque todos estamos equivocados en algo. ¿Ok? Digamos, si no estuviéramos equivocados en algo, seríamos infalibles. Pero no somos infalibles, solamente Dios es infalible. Entonces no vamos a ser juzgados tanto por el conocimiento, sino nuestras acciones determinan. ¿Okay? Entonces, y según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Okay? La muerte segunda. ¿Por qué? Hay 2 muertes. La primera muerte, ¿cuál es? La de ahora, ¿no? La natural. Podemos morir de alguna enfermedad, o un accidente, en la guerra, o lo que sea, natural, ¿no? Pero la segunda muerte ya es otra muerte, esa es la muerte porque dice que, la Biblia dice que Dios va a resucitar en el juicio final a todos los malos para ser juzgados. Antes de condenarlos a eterna destrucción, Dios tiene que mostrarles por qué lo está condenando. Es parte de la justicia. Entonces Dios va a juntar a todos, dice que va a ser, dice la Biblia, Apocalipsis 20, dice, el número es como la arena del mar, tanta gente perdida. Y dice, los libros fueron abiertos, dice, y todos fueron juzgados de acuerdo a las obras. Ahora, la Biblia dice que esta primera muerte que tenemos nosotros, la primera muerte, lo llama como sueño. ¿Por qué? Porque va a haber oportunidad de abrir los ojos. De resucitarse. Pero si uno lee en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la segunda muerte no lo llama como sueño, más la llama como la muerte. La muerte, sí, porque ya no hay resurrección de esa, no hay despertar. En la primera muerte todos vamos a despertar, uno para vida eterna y otro para condenación eterna, ¿no? La primera muerte. Por eso la Biblia llama esta muerte un sueño, porque vamos a despertar. Pero en la segunda muerte, dice aquí, esta es la segunda muerte.
Esta es la muerte segunda, ¿no? En esta muerte no se llama sueño, porque ya no hay más despertar, ¿no? Sí. Creo que vamos a estudiar otro capítulo sobre la muerte, porque muchos se escuchan en béisbol, en esto. Oh, mi papá está en el cielo, me está mirando como estoy jugando. O una niña huérfana, mi mamá me está mirando desde el cielo. Entonces, este tema es muy importante estudiar. Sí, vamos a estudiarlo. Cuando crucemos ese puentecito, vamos a hacerlo. Sí. En este que estamos leyendo ahorita, es como, no sé si las personas lo dicen como un chiste o es verdad, porque yo lo he buscado en toda la Biblia y no lo encuentro por ningún lado, y dicen, no, cuando llegues allá vas a tocar una puerta y te va a abrir San Pedro. Y va a preguntar cómo te llamas y va a buscar ahí tu nombre. Y si no está tu nombre ahí, te va a decir papá. Bueno, si yo llego al cielo, lo que voy a hacer, primero lo que voy a hacer, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Yo me voy a esconder por si se equivocaron, ¿no? Por si acaso. No, pero sí, yo lo he buscado. En la Biblia no está. ¿De qué cosa, Patricia? Él dice que sí, ya, Que cuando se muera va a llegar a tocar la puerta para Claro, que llegue a ajá. San Pedro y le va a decir. Yo digo que es un chiste. Sí. Ya lo iba a explicar en otra lección. Bien interesante. Fíjense, muchos piensan, hablando que el diablo, Dios puso al diablo encargado del infierno. Dice que Dios le dio el trabajito, digamos, mira, diablo, ¿sabes qué? Te voy a dar un trabajo, tú te vas a encargar del infierno. Pero la Biblia dice que el diablo va a ser destruido en el infierno. No va a quedar ni cenizas, dice. Fíjense lo que dice aquí. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, es en el juicio final, ¿no? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué es estopa? Es como una pajita que se quema fácil, ¿no? Ajá. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz? Lucifer, Satanás. Y las ramas son sus seguidores. Siguen. Dice, no va a quedar ni raíz ni rama. Va a ser cuando uno hace yarda, una maleza sin más la corta, la hierba mala crece de vuelta. Tienes que arrancarla con raíz y todo para que no crezca de vuelta, ¿no? Pero eso va a ocurrir en el juicio. Fíjense lo que dice aquí Ezequiel acerca de Lucifer. ¿Qué le va a pasar a Lucifer? Muchos dicen que Lucifer va a estar encargado del infierno por la eternidad. Pero fíjense lo que dice aquí Ezequiel 28, 14 al 19. Ya no va a haber infierno ni nada. No va a haber más infierno, ¿sí? Cuando venga nuestro Señor en la segunda venida, ya va a quedar todo limpio. Limpio. Fíjese, tú, hablando de Lucifer, querubín significa ángel, ¿no? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra y a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí vive la condenación de Lucifer. Ese cuento que Dios le dio el trabajito a Satanás para que se encargara del infierno, ¿eso viene de dónde? De la Edad Media. Las iglesias decían, si no das dinero y si no pagas para todo esto, vas a ir al infierno y Satanás te va a castigar por la eternidad. Dios no le dio el trabajo a Satanás del infierno. El infierno es para el juicio final, ¿no? O tenemos otro pasaje aquí. Cielo nuevo y tierra. Entonces, después que Dios destruye ese tumor, lo purifica, ¿qué va a hacer?
Dice, toda la tierra se va a quemar y se va a purificar toda la tierra. La tierra se va a transformar como un sol, todo llena de fuego. Ese fuego, dice, segunda de Pedro, dice que va a derretir los elementos. Todo lo va a derretir y lo va a hacer nuevo de vuelta. Digamos, y entonces, y Pedro dice, después que se haya derretido todo, dice, esperamos cielos nuevas y tierras nuevas, de acuerdo a su promesa, dice Pedro, ¿no? Y aquí fíjense lo que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces, después que Dios haga su juicio, parte de su misterio de plan de salvación es restaurar lo que se había arruinado, ¿no? Fíjense lo que dice aquí, Apocalipsis 21:4 dice, y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, de ellos, después del juicio, ¿no? Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces vemos un proceso, ¿no? Dice Nahum 1:9 dice, y este es un versículo muy importante, fíjense lo que dice, lo que tramen contra el Señor, Él lo hará, completa destrucción. No sufrirá 2 veces la angustia. ¿Qué significa eso? Que no sufrirá 2 veces la angustia. Desde la primera angustia fue crucificado. No, la angustia es, la angustia es, no estamos viviendo este mundo de pecado. Sí, por eso, pero Él fue a la cruz para pagar nuestros pecados. Claro, sí. Es la primera angustia. No, lo que aquí se está refiriendo a la angustia del humano, la vida del humano que vivimos. Sí, la vida de angustia, el pecado, el mal, la vida del mal. Entonces, después del juicio, no va a aparecer el mal de vuelta por segunda vez. Es como Dios en su sabiduría permitió que se saliera el mal y le dio tiempo porque una de las características del mal que es la mentira, es el engaño, es parte del mal. Entonces Dios te permitió tiempo para que el mal diera su fruto y mostrara delante del universo, esto es lo que es el pecado. Porque si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente, entonces siempre hubiera quedado una duda, pero quizás Satanás tenía razón. Pero Dios en su sabiduría dijo, voy a dejar tiempo, le voy a dar mecate para que se ahorque solo. En otras palabras, le voy a dar soga. Entonces, el mismo tiempo, porque Dios dice, ¿por qué Jesús no terminó la salvación cuando Él murió? En ese momento terminó todo, porque tenía que dar tiempo para demostrar delante del universo. Acuérdense que la Biblia dice que nosotros somos un espectáculo al universo, porque aquí se está desarrollando la lucha entre el bien y el mal. Aquí es el campo de batalla, aquí en la tierra. Entonces, Dios permitió tiempo para que el mal mostrara sus colores verdaderos, sus frutos. Entonces, después que el mal mostró lo que es las guerras, el sufrimiento, la pobreza, la tristeza, las enfermedades, la muerte, el dolor, todo es el resultado del pecado, del mal. Y entonces Dios permitió tiempo para que el universo diera, esto es el mal. Entonces, lo que Dios permitió aquí en la tierra es como una vacuna. ¿Saben cómo trabaja una vacuna? Nos ponen un poquitito de microbio y eso crea anticuerpos. Entonces, el mundo fue como una vacuna para el universo, como un laboratorio para que el universo esté mirando, esto es lo que, yo no quiero hacer esto. Entonces, por eso el mal no va a surgir por segunda vez. Voy a dar un ejemplo medio feo, pero que va a quedar en la mente de ustedes. Imagínense que yo estoy... ¿Can you close the door? ¿Cómo se llama? Permítame, sí. La puerta acá. A propósito. Sí, I'm sorry, I'm burry. Entonces, dice, como estaba el chiste, I'm sorry, I'm burry. Entonces, ¿cómo se llama? Voy a hacer un ejemplo medio vulgar, pero necesario. Imagínense si estoy caminando por la calle y piso caca de perro, ¿no? En el zapato, ¿ok? Digo, ¿qué es esto? La primera vez en mi vida que lo pisé, no sé. Y hago así, y me limpio en el pasto así, ¿verdad? Y hago así, y todo así, ¿verdad? Y entonces, si veo pupú de perro, ¿lo voy a pisar por segunda vez? ¿Lo voy a evitar? No, yo no quiero pisar eso de vuelta, me voy hasta a la cuadra alrededor, ¿no? Entonces, lo mismo
con el mal. El mal es como pupú y el mundo ya lo pisamos, ya sabemos las consecuencias. Son espectadores y participantes, ¿no? Entonces, por eso el mal no va a suceder de segunda vez porque ya fuimos vacunados, ya sabemos lo que es el mal, las consecuencias. Entonces, Dios permitió todo este tiempo de sufrimiento. Digamos que el mal existió en este planeta 10.000 años. Y 10.000 años de sufrimiento y tristeza. Digo, ¿pero por qué Dios permite todo eso? Porque Dios está queriendo mostrar al universo lo que es el mal. ¿Qué son las consecuencias del mal? Entonces Dios está dando tiempo para que el universo conozca las consecuencias del mal, pero ya hecho el juicio, destruido el mal no va a aparecer por segunda vez porque nadie quiere repetir lo mismo, nadie quiere pisar el pupú por segunda vez, ¿no? Entonces aquí vemos en el cielo, ahí se va a culminar el plan de salvación, el misterio se va a llenar. Pero por eso Dios lo tenía como misterio, porque si lo hubiera revelado antes de tiempo, hubiera quitado la inocencia del universo. Entonces, por eso Adán y Eva, dice, estaban desnudos y no sabían que estaban desnudos. No porque ellos eran retardados mentales, porque simplemente eso significa que ellos eran completamente inocentes. Podemos verlo, Adán y Eva, un ejemplo del universo. Completamente inocentes. Entra el mal y se le va la inocencia. Ahora sabemos como Dios, el bien y el mal. Entonces, parte del plan de salvación era no solamente que Jesús viniera a salvarnos, pero también dio tiempo para que el universo viera lo que es el mal, ¿no? Entonces, ese misterio que lo tenía escondido fue revelado en el momento preciso cuando apareció el mal. Si Dios hubiera mostrado el ministerio del pecado antes que apareciera el mal, ya hubiera contaminado el universo, le hubiera quitado la inocencia. Entonces Dios tenía que guardar ese plan de salvación. Cuando apareció el mal, pues ahí lo abrió, porque ya había aparecido el mal, ¿no? Entonces en el cielo aquí vemos, van a haber gente de distintas razas, van a haber hispanos, van a haber chinos, morenos, blancos, va a haber, de distintas nacionalidades va a haber en el cielo, ¿no? Con un solo idioma ya. Bueno, quizás un solo idioma, o quizás podemos comunicarnos también por la mente o algo, no sé cómo va a ser, ¿no? Entonces, dice que plantaremos casas y vivificaremos. Dice, San Juan 14 dice que Dios va al cielo para pararnos mansiones en el cielo. Entonces vamos a tener una mansión en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Imagínate que yo estoy caminando por la calle y estoy, oh, qué chulada, mira esta mansión aquí, y estoy yendo por la avenida San Pedro, digamos, o algo así, ¿no? O la avenida Moisés, no sé, a Boulevard, y veo, oh, qué chulada, y esta mansión, qué linda, y de repente... Mansiones de Patricio. Sí, ajá, sí. Y son mansiones que Dios mismo las ha hecho en la ciudad, con calles de oro, ¿no? Y de repente, wow, miro una mansión, voy a decir, ¡qué belleza! Y entonces el ángel dice, aquí están las llaves, esa es tuya, ¿no? O quizás necesitamos llaves, ¿no? Y entonces, pero va a ser tan perfecta porque Dios nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Entonces va a ser exactamente como nuestra imaginación lo haría como nos la queríamos, ¿no? Entonces en la ciudad vamos a tener nuestra mansión, pero la Biblia dice que en el campo edificaremos casas, en el campo tendremos viñedos y frutas, es como los ricos que viven en Beverly Hills, pero tienen su rancho con caballos en el campo, ¿no? Algo así vamos a tener una mansión en la ciudad, pero también vivir en el campo, ¿no? Como muchos de North Hollywood, ahorita que estás comentando ese punto, tienen todo lo de ellos aquí en Bradbury. Ellos son los dueños de Bradbury. Cerca del parque acá. Sí, tienen sus caballos, sus cabañas, todos tienen ahí. Y ellos mismos, y la misma ciudad de Bradbury tiene su policía, ahí nadie se mete. Es privado. San Marino también es rico, San Marino, sí. También Sí, pero es privado y está También se van a Europa y por allá, se van a Europa y Ahora ya prácticamente terminamos la lección aquí, pero antes de hacer una oración, ¿tiene alguna pregunta? Algo que que quizás di muchas vueltas, no expliqué cosas bien. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el misterio de Dios? ¿Cuál es el misterio de Dios? Sí. Así va a ser el cielo, ¿no? Sí.
La tierra nueva, mejor dicho. El misterio fue el que nos va a venir a redimir y a perdonar. Sí. El misterio también lo podemos... El misterio es el plan de salvación que estaba escondido. Misterio de la piedad. Sí, es el plan de salvación. Ajá. El plan de... Y ahora que vino el pecado, entonces ahí pudo recién sacarlo. Pero antes que apareciera el pecado, él no lo podía mostrar, porque si no hubiera estropeado la mente del universo. Sí.